El origen de este incendio habría sido una bengala. Fueron 3 días, ayer tocamos con 4.000 personas. Wow. Y, muchísima bengala, ¿no? Muchísima bengala, fue la frutilla de la torre. Uno de los mayores crímenes contra los jóvenes, un promedio de 22 años. ¿Quién está buscando? Los nietos. ¿Que habían venido aquí? Sí. ¡Augusto! ¿Quién iba a imaginar que en un recital podía pasar? Que una trama mortal que yo no sabía que existiera se convirtiera en una cámara de gas. Vemos que se empezó a prender fuego el techo se abría, y todo empezó a correr. Empezamos a correr. Todo lleno de humo, si es un lugar cerrado. Nada señalizado. No se veía nada, si estaba todo, no podías ver. ¿Había salida de emergencia? Estaba cerrada la puerta de emergencia, estaba todo cerrado. ¿Había un recital? Los pibes voltearon las puertas de emergencia, los pibes la voltearon. Todos los pibes muertos por culpa de ese hijo de mil puta que mañana va a estar festejando el 31. Y muchas madres van a estar sufriendo la muerte de sus hijos y ese hijo de mil puta va a estar festejando fin de año. La policía está trasladando a Omar Chabán, el empresario dueño de la discoteca. ¿Se siente responsable de lo que pasó? Yo también fui una víctima de esto que pasó. No sabía que eso generaba cianuro. Y por supuesto me considero inocente. Nos duele la vida después de Cromañón, nos sacaron el alma. Lloramos a cada una de las víctimas y no podemos creer ni entender que haya quien acuse como si nosotros hubiéramos sabido que todo esto iba a pasar. La masacre de Cromañón dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.000 heridos. De 2004 al día de hoy, 19 sobrevivientes se quitaron la vida. El camino judicial duró 11 años, con 4 juicios y 22 condenas. Hoy esa señora soy yo. Mañana esa señora puede ser cualquiera, porque para estar de este lado, en este país que vivimos, se necesita solo un minuto. En un minuto se puede andar con una foto colgada. ¡Los pibes de Cromañón! ¡Presentes! 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 Y siempre. Y siempre. Hago este silencio a propósito, para que nos escuchemos todos las voces que surgen de nuestro interior, de nuestras almas, después de haber visto este video. 21 años de la mayor tragedia por causas no naturales ocurrida en la historia argentina. Se me caen las lágrimas. Me dijo nuestra productora, esto es una infidencia que la comento acá al aire, debe ser público esto. Nuestra productora ejecutiva, María Marta Nani, también está Jenny Di Serio de vuelta con nosotros. Y justamente me dijo, es muy fuerte el video que prepararon nuestros compañeros. Se me caen las lágrimas al verlo. No sé qué les dirán a ustedes que están del otro lado de la pantalla, qué pensarán. Tenemos todo un programa para desarrollar, todo el tiempo le vamos a dar a este tema, porque si hay algo que ocurrió en la Argentina es que la corrupción mata. Y Cromañón, antes que la tragedia de 11, fíjense lo que es el destino. Frente a donde estaba Cromañón, 14 años después, ocurrió otra tragedia. La de 11, que la tratamos acá hace unos programas, cuando se confirmó la condena contra Julio De Vido. Vereda separado por una calle nada más, la vereda de enfrente. La corrupción mata y no aprendimos nada. Y además otra cosa, el dolor sigue. Están acá 2 sobrevivientes de Cromañón que nos van a contar su experiencia. 194 muertos. Ahí Lalo Mir decía en el video, 19 personas se quitaron la vida porque no pudieron soportar el dolor, el abandono y la desidia de una parte del Estado que los escondió.
como quien oculta la basura debajo de la alfombra. Cromañón tiene que estar visible, no podemos olvidarnos de esta tragedia, de lo que fueron esas horas posteriores al 30 de diciembre de 2004, donde había padres que buscaban a sus hijos revolviendo cuerpos en los hospitales, en la morgue. Jenny, ¿qué tal? ¿Qué te produce este video? Gustavo, buenos días y buenas tardes para todo el público. A ver, realmente me puso muy mal es volver a recordar esto. Yo te cuento, era muy chica, en ese momento tenía 16 años, cuando esto lo vi a través de la tele. Imagínate, en ese momento no tomás tanta conciencia. Y después estudié periodismo, empecé a ejercer y me tocó ingresar, el momento, ¿se acuerdan? Cuando abrieron las puertas de Cromañón y ver los restos, todas las cosas que se veían y se podía sentir en ese lugar, y cuando hablabas con los familiares, cuando hablabas con los sobrevivientes. Es más, tenemos una compañera nosotros en La Nación, estamos hablando de Carlita Ricciotti, que es sobreviviente de la tragedia, y en realidad siempre decimos, no, en realidad es la masacre de Cromañón. Lo que hay que tener en cuenta, y es muy importante, y vos lo focalizaste, la corrupción que hubo en esta situación, no solamente política, sino también, no nos olvidemos, policial, los bomberos, que ahora vos vas a detallar cada una de esas cosas, y te das cuenta como, a pesar de lo que sucedió, nada cambió, porque esto sigue pasando, quizás no a criterio de los boliches, pero en otros sectores de nuestra sociedad, y seguimos viendo año tras año situaciones que pueden terminar aún peor que Cromañón. Exactamente, vamos a compartir, si te parece, Jenny, placas, para que, a ver, Jenny decía, ¿cuántos años tenías? 16. Bueno, muchos de los que están viendo La Nación Más ahora quizás eran más chicos. Este video también te haga recordar qué estabas haciendo en ese momento, cuando te enteraste, ya no el 30 de diciembre, la mayoría se enteró el 31 de diciembre, durante la madrugada o al día siguiente, de que en un boliche de 11 habían fallecido, en ese momento eran 145 personas, y después otros más que fueron perdiendo la vida porque no pudieron recuperarse de las heridas. Pero vamos a ponerte en contexto para que tengas idea de lo que fue la masacre de Cromañón, como bien marca Jenny Diserio. 3.500 personas había en Cromañón en el momento de la tragedia. Miren la capacidad, 1.500 espectadores era la capacidad máxima permitida para un salón de baile clase C, como figuraba en la oblea o en la chapa colocada en el frente de Cromañón. 194 fallecidos, hablamos en las horas posteriores, 145 de manera inmediata, y el resto ocurrió o falleció durante los días posteriores. Y ni hablar de las 19 personas que se quitaron la vida, 19 sobrevivientes. 26 personas fueron procesadas, seguimos. 21 acusados terminaron con condenas, 18 de los imputados, 21 acusados terminaron con condenas. Y ahora pasamos a la siguiente placa. De los 18 de los imputados pasaron por la cárcel. O sea, hubo 21 acusados, pero 18 pasaron por la cárcel. Había 3 que no fueron detenidos. Uno de los acusados al que se le dictó el sobreseimiento fue Aníbal Ibarra, jefe de gobierno porteño. 10 años y 9 meses de prisión fue la condena para Omar Chabán. Omar Chabán era el gerenciador del boliche, el organizador del recital de Callejeros. En realidad era coorganizador, por eso Callejeros terminó siendo condenado también. Seguimos. Después lo voy a explicar. Callejeros era la banda que tocaba en el momento de la tragedia. 8 años de cárcel para el subcomisario Díaz. Esto tiene que ver con lo que marcaba Jenny. Hablaste de corrupción policial. Exactamente. Díaz era el que iba y cobraba la coima que le pagaba Chabán y Levi, que era el verdadero dueño del local, Lito Levi, para que le dejaran ingresar más personas o más espectadores que la máxima de 1.500 que estaba permitido. Díaz era subcomisario de la séptima. La séptima era la seccional que tenía jurisdicción en Cromañón. Seguimos. 7 años de prisión para Patricio Santos Fontanet, líder de la banda Callejeros. En realidad todos los integrantes de la banda fueron condenados, pero el que mayor pena recibió fue Pato Fontanet, el líder, que ahora está con otra banda. Después se lo voy a preguntar a Nicolás Zambataro y también Luciano Frangui, que sobrevivieron y que están acá en el estudio con nosotros. Seguimos. De 6 a 3 años de cárcel para el resto de Callejeros. ¿Por qué? Porque Callejeros funcionaba como una cooperativa, justamente, y en esa cooperativa
tenían distintos niveles de participación y de responsabilidad. De 6 a 3 años de cárcel, le decía, para los integrantes de Callejeros. Y ahora, en la siguiente placa, viene esto. Esto es impresionante. ¿Por qué? Recién escuchábamos a Nilda Gómez, la mamá de uno de los fallecidos, de los 194 fallecidos en Cromañón, y decía que fue una cámara de gas, Jenny. Sí. Se hizo un estudio, este estudio lo mandó a hacer María Angélica Croto, que fue la primera jueza del caso. Y el estudio que hizo la gente de los técnicos del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el mismo que está ahí en General Paz, el mismo que quiere cerrar, que están echando gente, bueno, ese organismo del gobierno, Jenny, hizo este estudio que dijo que entre 180 y 225 partes por millón fue la concentración de ácido cianhídrico dentro del boliche. Dice el estudio también que para ser considerado mortal, o sea, que te mata en el acto, la concentración es de 150 a 200 partes por millón de ácido cianhídrico. Y perdón que te corte, no te olvides de algo muy importante. Levi, cuando se autoriza ese lugar o cuando se habilita, había ventanas en la parte de arriba de lo que era justamente Cromañón. Ventanas que estaban tapiadas para no entorpecer justamente con el sonido a los edificios que eran aledaños. Por ejemplo, había un albergue transitorio, otro edificio que ahora no recuerdo de qué era. Sumado a esa situación, los paneles acústicos, como Omar Chamán, ahí básicamente cuando se fuera de ese lugar, se iba a llevar esos paneles acústicos, no nos olvidaron que pusieron la media sombra. Entonces, esa media sombra que vos bien señalás, sumado a todo lo que sucedió con la bengala, los paneles acústicos y demás, llevaron a esta situación, a un lugar mortal. Hablás de las ventanas, hay que hablar de las puertas. De las puertas, también, esto que no funcionaban. Dicho por los peritos que declararon en el juicio, la puerta de emergencia que estaba cerrada, después de hablar con Nicolás y con Luciano. Que no funcionaban los matafuegos. No funcionaban los matafuegos, no funcionaban todo el sistema de incendio. Cromañón que tenía que haber estado cerrado, pero el tema es este. De los condenados no hay nadie detenido. Y de los funcionarios del gobierno porteño que permitieron que Cromañón funcionara, que estuviera abierto. Otro detalle, en el primer juicio que terminó con condena a Chaván y no a Callejeros, los integrantes de ese tribunal dijeron: le damos 2 años de prisión o 1 año y 8 meses a los funcionarios por lo máximo que nos permite el código. Les pedimos a los legisladores que reformen ese artículo con respecto a las penas para el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque es muy poco para el daño que provocaron. Me acuerdo muy bien de esa frase, porque después lo voy a contar. Cubrí el juicio, igual que Luciano, igual que Nicolás, también estuve ahí en Cromañón, no porque fui a verlo, a Callejeros, sino porque tuve que hacer la cobertura informativa para el Diario de la Nación. Pero eso lo voy a hablar después. Ahora les vamos a mostrar, Jenny, si te parece, cómo está Cromañón hoy. Está Rodrigo Porto, ahí en Bartolomé Mitre, en 11, donde estaba Cromañón. Vamos a volver 21 años atrás, Jenny. Rodrigo, ¿cómo te va? Gracias por estar ahí. Gracias, Gustavo. Jenny, saludo para todos. Aquí estamos, ¿no? Así está Cromañón, 21 años después. Es impactante realmente estar en el lugar. Esto es Mitre, 3060, entre Ecuador y Jean Lloré. A la izquierda, ahora vamos a llegar, está Plaza 11. Miren, ahí está todavía la placa original donde dice local bailable. Hoy obviamente es un espacio cultural. Y acá abajo está también otra de las placas que dice: en este lugar funcionó el local bailable clase C de República de Cromañón, donde ocurrió la tragedia evitable del 30 de diciembre de 2004. 11 menos 10 de la noche, más o menos. Comenzaron las llamas, esa media sombra que nunca tenían que haber estado, y la muerte de 194 personas. Acá es increíble también ver las leyendas, ¿no? Las inscripciones y las zapatillas colgadas que han sido realmente un símbolo, ¿no? De esta tremenda masacre. Pero miren cómo está. Acá se marca donde fue el ingreso. Acá estaba la famosa puerta donde iban sacando como se podía a las personas, ¿no? Dicen las pericias
que estaba habilitado para 1.031 personas y habían 4.500. Imagínense el desastre, ¿no? Colapsado todo el sistema sanitario, 24 hospitales, 11 clínicas privadas, las ambulancias que no daban abasto. En aquel momento el examen no estaba tan robusto como ahora. La temperatura en este lugar, donde estamos nosotros ubicados con Seba La Priega, en este lugar la temperatura alcanzó los 400 grados. Los gases tóxicos, que fue el principal causante de la muerte de todos estos chicos. Yo tengo, mira, justo hablábamos, además una tragedia, una masacre que nos marcó todos a fuego porque todos tenemos algún conocido o amigo, conocido, un conocido. ¿Rodrigo? Seba La Priega, mi compañero, tuvo una compañera, sí. Te pregunto, y después también preguntarle a Sebastián, que te lo diga por privada, ¿qué estabas haciendo el 30 de diciembre de 2004? Y te hago la pregunta a vos y a todos los que están en casa ahora mirando Caso Abierto y La Nación Más. No, yo estaba en mi casa y tengo el recuerdo impactante de ver la tele en vivo y no podíamos, no hacíamos el asombro. Me acuerdo también al día siguiente que estaban todas las coberturas en cada uno de los hospitales, todo el escándalo que había sido en ese momento con Aníbal Ibarra, la imagen de los familiares buscando en la puerta de los hospitales, mirando a ver si estaba en el papel, ese papel que no se quería mirar, ¿no? Porque ahí marcaba la persona que o fallecida o internada. Yo me acuerdo que estaba en mi casa y no salía del asombro. Tenía amigos que iban corriendo. Después también yo tuve a mi primo acá, que vos fíjate, con Nacho, que le mando un saludo grande. Él estaba en la planta alta, en el peor lugar. Se abrazó a la columna, bajó y se acordaba que la barra terminaba cerca de la puerta. Y en medio de esa penumbra tan tremenda, iba tocando la barra, se acordaba, iba tocando la barra en penumbras y logró sobrevivir. Porque una vez que terminaba la barra estaba a unos metros de la puerta y salió. Pero él estaba arriba y se tiró abrazado a la columna. ¿Está todo cerrado ahí? A ver, Rodrigo, la calle está habilitada. ¿Y está todo cerrado ahí? Claro, a partir de 2015 ahí funcionaba un hotel también, el Central Park. Claro. El hotel está en la esquina hacia la derecha. Acá tenés, mirá. No, el hotel estaba en el... Perdóname, Rodrigo. Sí. No, el hotel estaba como cuña entre Cromañón. Cromañón tenía, ahí es como una U, tenés la salida de emergencia, que Chaván decía que no, pero una salida de emergencia, sí. Y después, ahí estaba el hotel. Esa es la entrada del hotel. Dueño, ¿no? El mismo dueño de Lito Levi, de Rafael Lito Levi. Ahí tenías el Hotel Central Park. Y después, al costado, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda de la pantalla, ahí decirle a Sebastián si puede girar a la izquierda. Ahí. Esa era la entrada del estacionamiento que funcionaba como puerta de emergencia de manera ilegal. Porque una puerta de emergencia de una sala, de un boliche, no puedes tener obstáculos como ocurría ahí, porque estaban los autos de los pasajeros del Hotel Central Park estacionados. Primero, ahora girá a la derecha. Vamos a la derecha de eso. El hotel, y ahí vas a ver una entrada, y en esa entrada estaba la puerta, un pasillo que desembarcaba en Puertas Vaivén, a la izquierda la boletería, y en las Puertas Vaivén, como las puertas vieron de los cines antiguos, bueno, esas Puertas Vaivén que ponían pasadores, eso pasó esa noche, ponían pasadores, estaba la entrada al boliche directamente, al hacer... Rodrigo, quédate ahí. Sí, muy perdón, cortito, y no nos olvidemos algo, en la parte de arriba, que se supone que estaban los respiraderos y demás, había canchitas de fútbol. Que eso también está obstaculizó. a la vuelta exactamente, al fondo. Por eso nuestra cámara no puede ayudar ahora con eso, pero no nos olvidemos de eso, que también ayudó a la masacre que ocurrió dentro de Cromañón. ¿Por qué? Porque no había salida para todos los gases tóxicos, todo quedaba dentro. Es realmente terrible cuando uno se lo pone a pensar y a rememorar todo eso, y obviamente lo vamos a hacer con los sobrevivientes. Era una locura lo que estaba pasando y que todo se lave en las manos. Exactamente. Rodrigo, ¿cómo es el panorama ahí? Bueno, había un cenotafio también, enfrente, sobre Bartolomé Mitre. A ver, te pido si pueden girar la cámara para que tengamos dimensión del lugar donde estamos. Ese es el paredón de la estación Mitre. de 11. Rodrigo. Claro, ese es el paredón que termina en la terminal de 11 de Ferrocarril Sarmiento. Acá tenés Mitre. Mitre se dividió, ¿no? Se hizo todo este paseo peatonal, sí, con un cantero de hormigón de 70 metros de largo. Y detrás del cantero, vos fijate ahí, detrás del cantero está
Tomamos como referencia la entrada de los colectivos, fíjate, ahí pasa línea 8, línea 151, por ahí quedaron esos dos carriles. En su momento esta era toda una calle en Mitre entera y quedó dividida en dos partes, ¿sí? Acá está todo este canteo de hormigón que termina en el espacio de memoria. ¿Cuál es? A ver, ¿nos podés mostrar? Termina allá. Ahora vamos a ir con los invitados. Son unos metros, ¿eh? Mirá, esto se inauguró oficialmente en 2015 porque la calle se fue abriendo de manera progresiva, pero a partir de 2015 se inauguró de manera oficial este santuario, espacio de memoria, el paseo de los pibes. Cenotafio también era. Yo fui a la inauguración de Cenotafio. Ahí está entonces, ahora justo con el arbolito de Navidad, colocaban la foto de cada uno de los chicos. Eran entre 15 y 30 años, 22 años promedio de edad. Las personas que fallecieron, ¿no? El nunca más también, esa frase del juicio de la Junta que también se adoptó para las personas que han fallecido, que fueron masacradas. Este es el espacio entonces, porque se estaba solicitando la apertura de la calle, más allá del dolor. Se pedía la apertura de la calle por las ambulancias, de hecho me acuerdo. Perfecto. Cuando se da la tragedia del 11. Justo con esta imagen, fue justo con esta imagen que Sebastián Laprida nos manda desde Pablo Detray, nos manda desde ahí, desde el lugar donde ocurrió la masacre, agradeciéndote tu testimonio y el trabajo de Pablo también. Vamos a hablar con Jenny, están con nosotros, además de los abogados Carlos Diegues y Enrique Russo, dos personas a las que les voy a preguntar dónde estaban la noche del 30 de diciembre de 2004. Luciano Frangui, ¿dónde estabas la noche del 30 de diciembre de 2004? Bueno, estuve en Cromañón. Yo tenía 26 años y fui con un compañero de trabajo y llegué a la boletería y me llegué medio tarde, me dijeron que no había más entradas. Insistí hasta que un jefe de ahí de boletería le dijo, bueno, vendé estas dos y no vendas más. Nicolás Zambata, ¿dónde estabas el 30 de diciembre de 2004? Yo estaba en Cromañón también. Afortunada y desafortunadamente. Porque, bueno, yo fui muy temprano, teníamos entradas, fui con 8 amigos y entramos muy temprano. Al contrario de Luciano. Al contrario de Luciano. Luciano decía recién, venderle 2 entradas y no vendas más. Si no te vendían esas entradas, vos... Hubiese estado mucho mejor ahora. Claro, y me acuerdo que al ir temprano también veíamos eso de la gente que en un momento estaba medio vacío y después como se llenó de golpe. Y algunos de nuestros amigos también nos decían que no sabían si iban a ir porque no tenían entradas y después nos encontramos adentro. O sea, como que de alguna forma consiguieron una entrada que les dio a alguien o un conocido de un músico o un amigo. Pero bueno, después también era muy evidente porque hasta Omar Chabán lo dijo esa noche. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué te acordás del momento? A ver, ustedes estaban ahí, ¿vos dónde estabas? Yo estaba, como mencionaba recién Rodrigo en el móvil, yo estaba en la barra que estaba cerca de la puerta. Porque en sí esa noche fuimos a ver a Ojos Locos, que era la banda soporte. ¿Vos no fuiste a ver a Callejero? El plan era completo. Era una noche para cerrar el año con todo, o sea, cerraba justo, caía fin de año, tocaba Ojos Locos y Callejero. ¿Y vos estabas cerca de la puerta? Entonces estábamos cerca de la puerta, en la barra que estaba muy cerquita, deben haber sido, no sé, 5 metros. ¿Y vos? Más o menos. Nosotros nos ubicamos bastante lejos de la puerta principal, estábamos más cerca del escenario, a la derecha del escenario, adelante de una columna. El escenario está en forma perpendicular a Mitre. Sí. Cerca de lo que era la puerta de emergencia, que Chabán decía que no era puerta de emergencia. Estaba del otro lado yo.
O sea, Pero mirando el más escenario al fondo. Más al fondo. O sea, estabas más lejos de la puerta. Estaba muy lejos de la puerta y en un momento quise ir al baño. Diego me dijo, no vaya, que no vas a volver más. Y fui ¿Tan al baño lleno igual. estaba? Estaba muy lleno. No, o sea, si uno dice no se podía respirar ya antes de la tragedia, ¿era así? ¿O estaban tan apretados? Sí, estaba lleno. Yo fui el 28 también, el 28 de diciembre y estaba muy, muy apretado. Aparte no se olviden el calor. La capacidad, ¿no? Disculpe, Duplicada. ¿no? Duplicada la capacidad Y, del lugar. yo tenía el dato de que eran 1.500. Y había 3.000 y pico, ¿no? 3.500. Aparte no se olviden el calor que hacía en ese Yo me momento. acuerdo que Callejero venía tocando en varios lugares y hacía, creo, el 18 de diciembre tocó en Excursionista, que también fui a verlo. Y nosotros decíamos, che, va a tocar tocó en un estadio. Agotó las entradas. Está bien, el Excursionista por ahí no es muy grande, pero después va a ser Cromañón. No, pero es verdad lo que decís, porque de una cancha de fútbol pasamos a un Porque lugar fue una chiquito. transición de la banda que se fue. Yo recuerdo, ahí vi a Sumo cuando era Cemento, en el 86, y también eran multitudinarios, porque Sumo era underground, todavía no era la banda espectacular, ¿no? De Luca Prodan, con Petinato, bueno, con los que después fueron divididos. Sí. Y también era multitudinario porque era un lugar de culto. Y Sí, ya, pero bueno, y Sumo ya venía. ¿Dónde tocaban? ¿En Cemento? Claro. ¿Y quién era Cemento? Claro, de Chaván. lo Bueno, mismo, ahí tenés la era el mismo explicación. lugar. Ahora, Yo te puedo explicar si querés eso, el tema Sí. ese. Yo investigué 10 años, durante 10 años para hacer el libro. Es una investigación A ver, periodística. presidente, le mostramos el libro de... A ver si podemos enfocarlo, le pido al director. ¿Cómo se llama? Cromañón, las cenizas siguen ardiendo. La editorial es del Poder Judicial de la Ciudad, editorial Juzbaires. Y el prólogo de Tati Almeida. Es una investigación periodística que después tiene testimonios, ensayos, tiene historias. Pero lo que te quería decir, para explicar algo, Sadei contó 2.811 personas. Eso contó Sadei. Sadei, que recordemos que están los boliches para controlar, porque ellos cobran también por derecho. Exactamente. Y después, esto estaba habilitado para 1031, pero estaba mal habilitado, porque Cromañón se habilita en 1997 y se fragua los planos. Para la figura de salón clase C, que para pagar menos impuestos pusieron que tenía 1.450 metros cuadrados, cuando en realidad Cromañón tiene 1.850 metros cuadrados. Por eso vos acertadamente dijiste, entraba 1.500, en realidad. Claro. Pero estaba habilitado para 1031. Esa es la realidad, digamos. La diferencia que tenía con el dato... Pasa que en mini estadio pasabas. Si pasabas de los 1.500 Era mini estadio. pagabas mini estadio, pagabas mucho más impuestos. Más impuestos. Ahora- Está Carlos Guillermo Diegues, también le voy a invitar, todos pueden participar, pero preguntarle, ¿qué recordaba el momento en el cual se prende el techo? Yo no lo vi. ¿No lo viste? Porque no tenía la visión al escenario. Entonces recuerdo que sí se apagó, o sea, se apagó la luz y no se cortó la música. el sonido. Fue Fue como que dejaron de tocar los músicos. O sea, no era un corte en seco de que, no sé, se cortó la luz Se escuchaban los acordes de la guitarra limpia, por eso me lo acuerdo, pero no veía qué pasaba. Pues yo me acuerdo, estaba con una cerveza en la mano y con mi mejor amigo que me dice, che, bueno, vayamos saliendo, pero no podíamos salir. O sea, ¿Por qué? no podíamos La cantidad de movernos porque todo el mundo estaba yendo para la salida. Entonces como que nosotros, al no saber que se estaba prendiendo fuego, como nos quedamos unos atrapados. minutos ahí que diciendo... Pero vos no "Che, viste ¿qué? el momento en el que alguien tiraba ¿Qué la pa- bengala. ¿Y, No, escuchás, porque- ¿Y alguno de los dos escuchó lo que Sí, decía todo. Omar Chaván? Porque no nos olvidemos Sí, que todo, pero todo. por eso, en ese Todo, momento, todo. ¿qué se imaginaron cuando cuenta eso? Y pasaron 2 minutos, porque después Pato Mirá. Fontanet dijo se van a portar bien y fue mínimo. Yo justo había ido al baño, en lo que es en el primer piso, Sí. para decir, un baño estaba clausurado, o sea, varones y mujeres estábamos en el mismo. Cuando apenas salgo, yo hice un montón hice la cola bastante tiempo. Cuando apenas salgo, escucho a Chaván puteando al público. Decía, ahí tiraron un petardo. Negros de mierda, dejen de tirar petardo, no vamos a morir todos como en el shopping de Paraguay. No vamos a poder salir 6.000, dijo él. 6.000 personas por una sola puerta. Dijo todo lo que pasó después.
Después cuando yo empecé a... Dijo 6.000 personas, no me acuerdo. 6.000. Después empezó a bajar, cuando yo empecé a bajar la escalera, pidiendo permiso, tardando un montón de tiempo, escuché a Pato que agarró el micrófono, dijo, rescátense, pórtense bien, se van a portar bien, ¿sí? Apenas yo toco el pie en la planta baja, empieza el show. O sea, yo casi que me quedo en el primer piso. Iba a ser peor, porque el oxígeno queda abajo y el veneno arriba, digamos. Yo vi la bengala. ¿Vos viste la bengala? Sí, vi la candela porque estaba a mi izquierda, lejos, pero vi que todo pegaba en el techo y le digo a Diego, le hago señas, pues. A tu amigo. Estábamos haciendo poco. Lo hago así y le digo, mirá, pegaban, ¿sabes lo que pasaba? Pegaban en el techo y caían en la gente, rebotaba. O caían en el primer piso o arriba de la gente. Hasta que ahí fue cuando le llamó la atención que empezaron a quedar impregnadas la espuma de poliuretano que estaba recubriendo el techo. Y quedaron 2 o 3, empezó a hacer como una combustión. Y cuando nos asustamos de verdad, fue porque toca la media sombra y se hace todo como una hornalla. Se expande el fuego. Queda todo un círculo vacío en la pista, todos se aplastan contra los costados. Y ahí lo pierdo a Diego porque ahí dijimos, bueno, tenés que escapar de acá. Y bueno, yo ahí gané un montón de tiempo porque decidí pasar por el medio donde estaba vacío, que caían las llamas de los plásticos. Y no me quemé por suerte, pero gané un montón de tiempo y bueno, después fue pelearlo un montón hasta salir. ¿Por dónde saliste? Yo creo que terminé saliendo por la emergencia, porque estuve mucho tiempo parado caminando a paso de tortuga. Después en un momento estuve abajo de cuerpos vivos. Fue tremendo. Yo, para que se den una idea de lo apretado que estábamos, yo estaba en cuero y tenía una remera en la cintura. Yo nunca me pude sacar la remera de la cintura para ponérmela en la boca. O sea, de lo apretado que tenía el cuerpo que estaba atrás. No podía darle una mano a los que estaban abajo. Porque era una avalancha. Era una marea humana y tenías que recubrirte el pecho porque te aplastaban. Y en un momento ya está, empecé a sentir los ruidos, los gritos de todos y en un momento no sentí más nada y sentía mi respiración nada más. ¿Vos sabés, te acordás cómo saliste? Yo... Perdón, sí, no, cualquiera. Sí, yo me acuerdo también de eso porque quedé como en la salida, que era como un pasillo. Nosotros empezamos a ir avanzando de a poco, y era muy lento y cada vez podías respirar peor. Porque, convengamos, el fuego provocó que se consumiera la espuma de poliuretano, la media sombra hizo como acelerante, por eso me llamaba la atención lo que decía, pues nunca lo escuché, lo que decía Luciano, porque fue como una hornalla. Claro, se extendió todo el fuego para los costados y esa figura que dijiste vos de la hornalla nunca la había escuchado. Y entonces, ¿qué pasa? La espuma de poliuretano se empieza a consumir, empieza a caer humo gris plomo, humo gris oscuro, sí, empieza a caer. Que derretido, pero que te quemaba. Te tocaba y te quemaba. Sí, te quemaba. Y aparte uno respiraba eso. ¿Ustedes respiraban eso? Claro, que eso es el ácido cianhídrico. Lo que no te permitía, o sea, la mayoría de la gente que se caía se desvaneciera por lo que estaba respirando. ¿Y esto. ambos pensaban que no salían de ahí en el momento ese que estaba ocurriendo? Y bueno, en el transcurso ese hasta la salida hay una columna contra la pared y nos chocamos con eso, yo quedo atrapado en esa columna. Entonces, ahí es como que en un momento dije, bueno, no salgo. ¿Y cómo? ¿Y en qué momento te despertaste afuera? No, y en un momento se ve que alguien se estaba cayendo y me agarra del hombro, una persona que pasaba por atrás para sostenerse él, y me logra sacar de la columna y ahí puedo salir hasta seguir el camino hasta la calle. ¿Y los dos? Ahí salgo. ¿Y después entraron a sacar gente? Yo salí, sobrevivientes? Yo salí muy herido, te termino de contar si querés. Cuando quedé escuchando nada más mi respiración, ahí sentí que me moría y pensaba, bueno, me muero joven. Nunca me desesperé en ningún momento, la energía la distribuí bien. Pero sentía que me empezaron a aflojar las piernas y yo estaba agarrado contra una columna y si perdía la fuerza de sostener la columna me aplastaban contra la columna. En un momento un pelado que estaba al lado mío cruza el brazo y me saca como el poco aire que me venía. Y, imagínense esto, todo oscuro, no se veía nada. A 1 metro no veías. Y le digo, por favor, bajalo porque no doy más. Bueno, y agarró él, lo bajó. Y ya en un momento dije, bueno, me estaba por desvanecer. Él me dio aliento y sentí oxígeno. Ahí me dio oxígeno, un poco de oxígeno. Empecé a sentir
la descomprensión de los cuerpos, y el pelado me agarró así como del hombro, y ahí caminé para la derecha, todo trastabillando. Veo un bombero entrando por una puerta que calculo yo que era la que habían abierto de la de emergencia, según el plano después, y salí hacia la izquierda por el pasillo ese que comentaba Nico, y salí con el pelado, nos abrazamos, cada uno se fue para su lado y yo caí al piso porque no daba más, me dolía el pecho, la espalda, la cabeza, nunca más tuve ese mismo dolor. Me acordé después de mi amigo y lo fui a buscar. ¿Y lo encontraste? No entré, pero porque habíamos puesto un lugar en común para encontrarnos como hacíamos antes, cuando no había celu, y lo encontré ahí gritando mi apellido con la remera de él en la mano. ¿Y vos? Lo más lindo que fue. Sí, nosotros también tenemos ese punto de encuentro. ¿Ya sacaste, estuviste sacando gente? Pero nos faltaba uno de los chicos, así que entramos, no sé, yo he entrado 6 veces. ¿6 veces? ¿Y lo encontraste? Lo encontré en la calle. Pero era, o sea, lo encontré como que, bueno, nos pasamos, che, está bien, estamos todos, pero, o sea, era como una situación de que vos no podías, yo por lo menos no decíamos, bueno, che, vámonos, o no sé, ya está. Vamos a compartir unos segundos de un video de Miriam Araneda, seguramente la conocen, Nicolás, sí, Luciano. Sí, sí. Miriam Araneda es la mamá de David Chaparro. David Chaparro falleció, es uno de los 194 fallecidos en la noche del 30 de diciembre de 2004. Esto es un pedido personal que le hice a la productora, a María Marta Nari, porque tengo una relación especial con Miriam, un vínculo con ella, con Leo Chaparro, su esposo, luchador también, y también con Elida Pata. Elida Pata es la mamá de otra víctima de la masacre de Cromañón. Pero quiero escuchar a Miriam y ahora volvemos, Luciano. Escuchamos a Miriam. Mamá de una víctima de Cromañón, David Chaparro. Voy a hablar un poquito en memoria de todos los chicos fallecidos. En los 194, que es la lista oficial, pero la cantidad de fallecidos son más. Bueno, mi pedido este año, como todos los años que lo reiteramos, pero bueno, a veces nos escuchan y a veces hacen eco de nuestras palabras. Me gustaría que se pueda replicar, que se pueda pensar y llegar a no usar pirotecnia. No usar pirotecnia en estas fiestas, primero y principal porque nos afecta la salud mental a muchas personas que a veces pasan por una salud muy delicada, por chicos autistas, por chicos con TEA, por muchas familias que perdimos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, que fue una noche imborrable, fue una noche de terror, fue una noche muy oscura. Y mientras veíamos cómo explotaban así cohetes, escuchamos Jenny, Luciano, Nicolás, Carlos, Enrique, a Miriam Araneda. Y le pedí que sacáramos un segundito de graf para que pueda mostrarse la imagen de David. Yo pasé con Miriam Araneda y con Leo, con la familia, ahí en Catán, donde viven ellos, la primera Navidad después de Cromañón con ellos. Los conocí por esta tragedia y el vínculo sigue, el dolor sigue también. Uno nunca va a comprender o a sentir en carne propia el dolor de haber perdido un hijo, porque solamente aquellos que lo perdieron sinceramente pueden sentirlo y llevarlo así. Miriam hablaba de la pirotecnia. Nicolás hablaba también de la pirotecnia que por el recital de callejeros en excursionistas. Bueno, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, prohibió el uso de pirotecnia en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Prohibieron el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la ciudad. La pirotecnia sonora afecta a la salud de personas mayores, como decía Miriam recién, ¿no? Con TEA y bebés. Además provoca daños a los animales y al ecosistema. Pero también, volvemos a 21 años atrás,
causó una tragedia, que no fue solamente la pirotecnia, sino la corrupción de aquellos que estaban en ese momento en el gobierno porteño, encabezado por Aníbal Ibarra, que zafó, a él no lo acusaron, fue acusado pero fue sobreseído, pero hubo funcionarios de la administración de Ibarra, muy vinculada en ese momento a Alberto Fernández, que era jefe de gabinete de ministros del gobierno que encabezaba Néstor Kirchner. Dicho sea de paso, ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández cortaron sus vacaciones el 30 de diciembre de 2004, ellos fueron a pasar fin de año al sur, a Calafate, ni siquiera cortaron las vacaciones para viajar a Buenos Aires y tener el valor y el don de ser humanos de abrazar a los familiares de las víctimas y también a los sobrevivientes como Luciano y como Nicolás. Siguieron allá. Dejaron que Alberto Fernández... El único funcionario del gobierno que estuvo presente esa madrugada fue Aníbal Fernández. Lo vi, yo estaba ahí. Lo vi llegar 4:30 de la mañana. Su hijo, según nos relató a los periodistas que estábamos ahí, había presenciado... A ver, vos habías ido, Nicolás, o vos, habían ido al recital del 28, había... o del 25 de diciembre habían ido a ver a Ojos Locos, o a la 25. Y ya ese día hubo casi un incendio que se pudo apagar porque la gente empezó a tirar agua con los baldes y con los vasos. Hubo dos principios de incendio antes en Jóvenes Porrioceros y en la 25, sí. En la 25, en ese mismo lugar. Pero ni Cristina Kirchner ni Néstor Kirchner interrumpieron sus vacaciones para hacerse cargo de las tareas que significaba la contención de los familiares y también de los sobrevivientes. ¿Usted piensan que cambió algo? Porque vos das charlas, vos también. ¿Cambió algo, Nicolás? ¿Luciano? Sí, yo creo que más allá de por ahí falta un montón a nivel como de organizaciones o una parte gubernamental, falta muchísimo. Pero por ahí sí lo que cambió es la conciencia de las generaciones, y eso por ahí es el post de lo que está más a mano nuestra, ¿no? Luciano. O sea, de lo que yo llego a poder, como el granito de arena que puedo aportar, es eso. Perfecto. ¿Y vos, Luciano? Nosotros hacemos varias charlas por año en colegios, en escuelas, en clubes, en empresas, en entidades públicas. Y hay una buena escucha. Yo creo que ya no está naturalizado este hecho de la bengala, de la candela. O sea, la cultura del aguante yo creo que terminó. Que era cuanto peor condiciones mejor. Estábamos estábamos encapsulados en el fútbol. Cuanto peor mejor. Cuanto peor mejor. Del fútbol pasó al rock. Y yo creo que Cromañón también pasó no solo por corrupción estatal, sino también por cultura del aguante y también por la negligencia y por la codicia del sector privado también. Y lo que quería cerrarte con esto, que para mí, sinceramente, si volvemos a tropezar con la misma piedra, estamos listos como sociedad, pero yo creo que no va a pasar nunca más y eso creo que va a ser justicia. Que no pasa Carlos Díez está con nosotros, Carlos Díez, abogado penalista, le quiero dar una pequeña intervención. ¿Qué pensás, Carlos, de las condenas? Mirá, que estén todos libres hoy. Si uno lo analiza desde el punto de vista de la proporción del daño, fueron condenas como que no tuvieron sabor a nada. Hay que tener presente también, ¿no es cierto?, por la cantidad de fallecidos, hay que tener presente que eran años con una justicia muy difícil. Estaba pleno kirchnerismo, no había dónde quejarse. De hecho, el jefe de gobierno mínimamente no tendría que haber quedado suelto, porque ahí le correspondía la aplicación de la responsabilidad objetiva, ¿sí?, que es el control de sus dependientes. O sea, una condena tendría que haber tenido, por lo menos de hasta 3 años de prisión. El resto, yo creo que había 3 para prisión perpetua. Tal cual. Mira, Gustavo, el caso Cromañón es un antes y un después en materia de seguridad, porque, bueno, alertó todos los controles que antes no había.
Pues imagínate que la banda Callejeros tenía la ceremonia de las bengalas. Era una banda bengalera. Se sabía que era lo que decía Luciano. Entonces tendría que haber habido un control mucho más riguroso. Y con respecto al derecho penal, la dinámica del derecho, si hoy, bueno, es una hipótesis muy horrorosa, ¿no? Pero si se llegase a producir hoy un episodio así, van todos presos y porque la misma dinámica del derecho, hay un montón de figuras en el Código Penal que se pueden aplicar, el dolo eventual, equiparar las penas al homicidio simple con intención, esto de que ellos debieron representarse con sus conductas de corrupción, de falta de control, eso un día iba a pasar esto y no hicieron nada, eso es dolo eventual. Se puede equiparar la pena al homicidio simple con intención, de 8 a 25 años, pero digo que hoy hubo toda una evolución, una dinámica del derecho que en esa época no se podía hacer. ¿Y volvieron a entrar alguno de los dos? ¿Volvieron? Coincido con vos. ¿Volviste? ¿A entrar o no? No, fui yo a... Igual hace muy poco, el año pasado pasé con mis hijos. No, ¿Pasaste por ahí? Es que entrar no Pasé se por puede. En 2018 le devolvieron las llaves a Rafael Levy y no tuvo mejor idea que ir a la madrugada, pintar el lugar, sacar todas las pertenencias de los chicos, la bandera, toda la sí, porque aparte tiró todo en un volquete. Recordemos eso, ¿no? Yo entré 3 veces esa noche. Fue una inspección ocular vos también. Fui en esa y después a la inspección. ingresar varios periodistas. Sí. Ahí fue. Yo la noche esa entré 3 veces. 2 a sacar gente, 4 veces. Entraste a sacar gente, fuiste a cubrir el hecho como periodista. Saqué a un chico y una chica y después entré 2 veces a ver cómo era el lugar. Y con esto cierro. No fue un incendio de fuego, por más que a mí me quedó muy grabado lo que decías de que te caían las partes de la media sombra y la espuma y te quemaba. La gente fue quemada por dentro. Claro. Porque lo que mató a 194 personas fue ese gas, la combustión, el gas que salía producto de la combustión de esa espuma de poliuretano, que los destruyó por dentro. Ese ácido cianhídrico que hablamos acá que era mortal. Y cuando uno entraba, veía los trapos que vos decías, por eso la zapatilla, pero veía los trapos, me acuerdo de un trapo con la leyenda Callejeros, vivimos y morimos por vos, Piti, Cari, San Justo o Casanova presente. Y el trapo estaba intacto, o sea, no se quemó. Tremendo. No había peligro de derrumbe. Pero no había incendio, fue como una combustión. Fue una cámara de gas. Fue una cámara de gas. Esto lo dijeron muy bien. La imagen que a uno que se le representa cuando él cuenta ese hacinamiento del gas es lo más parecido a las cámaras de gas de es lo que dijo Raffo. Eso que decís vos, Enrique, es lo que dijo el perito Osvaldo Raffo cuando fue a declarar en el juicio oral que terminó con las condenas contra los responsables. Acá faltó gente, convengamos, acá faltó gente, la pena para los funcionarios fue escasísima, fue una bofetada. Los sobrevivientes que siguen padeciendo, como Luciano, como Nicolás. Claro, y no se sabe la cantidad de muertos tampoco real que hubo, porque... No, son 194. Más pero los 19 que después, no nos olvidemos, muchos heridos. Claro. De los 19 que no tuvieron el apoyo. Se contó hasta junio del 2005 y el último fue Gerardo Rossi, que murió, se le quemó el esófago, fue uno de los grandes héroes, porque destaquemos lo que hiciste vos, que hubo un héroe colectivo, y hay que destacar esto, que hubo una juventud comprometida que salvó un montón de vidas, porque el 30% es importante que lo destaque, murió por volver a entrar. Y contanos quién era Rossi. Y Gerardo Rossi fue... Contale a toda la gente. Gerardo Rossi, para ponerle nombre y apellido al héroe colectivo, Gerardo Rossi fue un héroe. Hay chicos que van al santuario y en la foto de él siempre hay una flor. ¿Por qué? Porque se acuerdan que Gerardo lo salvó. Gerardo era seguridad de Callejeros. Y él fue, según un montón de testigos que entrevisté, él decía, yo no me voy hasta sacar a la última persona. Entró más de 18 veces y fue el último en irse. Bueno, después se enfermó, en junio se murió por quemarse todo el esófago. La hija sobreviviente de Natalia. Un héroe. Es un héroe. Gracias, Luciano. Gracias, Nicolás, por estar acá, por compartirnos. Se quedan Enrique de Russo, se queda Carlos Díaz y, por supuesto, Jenny Di Serio. Una pausa muy cortita y después volvemos con la cuestión que sigue siendo un escándalo, que es lo de la AFA, los alcances. Gracias por el libro, Luciano Franchi. Cromañón, las cenizas siguen ardiendo y yo le agrego, el dolor sigue. Volvemos enseguida.